Hablar en público no siempre ocurre en un escenario, con tiempo para prepararse y diapositivas listas. Muchas veces sucede en el momento menos esperado. Una pregunta directa en una reunión, una opinión que se nos pide de improviso, una conversación difícil que no admite silencios largos. En esos instantes, la mente se acelera, las palabras se esconden y el cuerpo parece quedarse en pausa. A todos nos ha pasado. Este libro nace precisamente de esa experiencia tan humana, el bloqueo al hablar bajo presión. A lo largo de sus páginas, Matt Abrahams nos invita a entender por qué nos congelamos, qué ocurre realmente en nuestro cerebro cuando sentimos ansiedad y, lo más importante, cómo podemos aprender a responder con claridad, estructura y confianza, incluso cuando el tiempo es limitado. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni discursos perfectos. Encontrarás herramientas prácticas para pensar más rápido, organizar ideas en segundos, elegir palabras con impacto y transformar preguntas incómodas en oportunidades para comunicar mejor. Aprenderás que no se trata de tener siempre la respuesta ideal, sino de saber avanzar con lo que tienes, de forma honesta y creíble. Este libro es una guía para estudiantes, profesionales, líderes y para cualquier persona que quiera expresarse mejor en situaciones reales, espontáneas y, a veces, incómodas. Porque comunicar bien no es un talento reservado a unos pocos, sino una habilidad que se entrena. En Conocimiento en Voz, creemos que las ideas valiosas merecen ser escuchadas, comprendidas y compartidas. Si este contenido te aporta claridad, reflexión o crecimiento personal, te invitamos de corazón a unirte al canal y acompañarnos en este camino de aprendizaje continuo. Tu presencia aquí realmente importa. ¿Por qué nos bloqueamos? Comprender el habla improvisada en el momento. Bloquearse al hablar de improviso no es una señal de falta de inteligencia ni de preparación. Es una reacción humana profundamente ligada a cómo funciona nuestro cerebro bajo presión. Cuando nos ponen en el punto de mira, una pregunta inesperada, una opinión urgente o una conversación difícil, el cerebro interpreta la situación como una amenaza. Como resultado, se activa la respuesta de estrés, el ritmo cardíaco aumenta, la respiración se acelera y la mente pierde claridad. En esos segundos críticos, la amígdala toma el control y reduce la capacidad del cerebro racional para organizar ideas y encontrar palabras. Por eso sentimos que la mente se queda en blanco. No es que no sepamos qué decir, sino que el acceso a esa información se vuelve temporalmente más difícil. Además del componente biológico, existen factores psicológicos que intensifican el bloqueo, el miedo a equivocarnos, a sonar incompetentes o a ser juzgados. La presión por dar una respuesta perfecta paraliza más que la falta de conocimiento. Cuanto más intentamos controlar cada palabra, más rígida se vuelve nuestra comunicación. Comprender este proceso es el primer paso para superarlo. El bloqueo no es un enemigo, sino una señal de que el cuerpo está reaccionando de forma automática. Al aceptarlo, reducimos su poder. Aprender a pausar, respirar y simplificar el pensamiento permite recuperar el control y responder con mayor claridad. Este capítulo nos enseña que hablar bien en el momento no depende de eliminar el nerviosismo, sino de gestionarlo. Cuando entendemos por qué nos bloqueamos, dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a comunicarnos de forma más natural, flexible y auténtica. ¿Cómo gestionar la ansiedad en situaciones de alta presión? La ansiedad en situaciones de alta presión es una respuesta natural del cuerpo ante lo que percibe como una amenaza social o profesional. No surge porque no sepamos qué decir, sino porque queremos hacerlo bien y tememos equivocarnos. Este capítulo explica que el objetivo no es eliminar la ansiedad, sino aprender a gestionarla para que juegue a nuestro favor en lugar de bloquearnos. Cuando la presión aumenta, el cuerpo libera adrenalina, lo que acelera los pensamientos y las reacciones físicas. Si no entendemos este proceso, interpretamos esas sensaciones como señales de fracaso inminente. Sin embargo, el libro propone cambiar esa narrativa. La activación es energía disponible, no un enemigo. La clave está en redirigirla. Una de las estrategias centrales es el control de la respiración.
respirar de forma lenta y profunda envía al cerebro la señal de que no existe un peligro real, reduciendo la intensidad del estrés. Otra herramienta esencial es el enfoque externo. En lugar de centrarnos en cómo estamos siendo evaluados, debemos concentrarnos en el mensaje y en la persona que tenemos delante. El capítulo también destaca la importancia de normalizar el error. Buscar la perfección aumenta la ansiedad y limita la espontaneidad. Aceptar respuestas imperfectas pero claras y honestas libera presión y mejora la conexión con los demás. Gestionar la ansiedad implica práctica consciente. Cuanto más nos exponemos a situaciones improvisadas con intención de aprender y no de demostrar, más familiar se vuelve la experiencia. Con el tiempo, la ansiedad disminuye y la confianza crece. Este enfoque nos recuerda que hablar bajo presión no es una prueba de valor personal, sino una habilidad entrenable que mejora cuando aprendemos a trabajar con nuestras emociones en lugar de luchar contra ellas. Pensar con claridad cuando el tiempo es limitado. Pensar con claridad cuando el tiempo es limitado es uno de los mayores desafíos de la comunicación espontánea. Bajo presión, la mente tiende a dispersarse, saltando entre ideas sin orden o a quedarse en blanco. Este capítulo explica que la claridad no depende de pensar más rápido, sino de pensar de forma más simple y estructurada. Cuando disponemos de pocos segundos para responder, intentar abarcar demasiado suele ser el error principal. El cerebro necesita anclas claras para organizar la información. Por eso, el libro propone reducir cualquier respuesta a una idea central acompañada de 1 o 2 puntos de apoyo. Esta simplificación permite mantener el control del mensaje y evita la confusión tanto del hablante como del oyente. Otra clave fundamental es tomarse una breve pausa antes de responder. Aunque parezca insignificante, un segundo de silencio ayuda al cerebro a ordenar prioridades y seleccionar lo esencial. Lejos de transmitir inseguridad, una pausa bien utilizada comunica reflexión y confianza. El capítulo también subraya la importancia de definir rápidamente el propósito de la respuesta: informar, explicar, convencer o tranquilizar. Tener claro el objetivo orienta el pensamiento y guía la elección de palabras, incluso cuando el tiempo apremia. Además, se destaca el valor de estructuras mentales simples, como enumeraciones cortas o contrastes básicos que facilitan la organización de ideas en tiempo real. Estas estructuras actúan como mapas mentales que permiten avanzar sin perder el rumbo. Pensar con claridad en momentos breves no es un talento innato, sino una habilidad que se fortalece con práctica consciente. Al entrenar la capacidad de priorizar lo esencial, pausar y estructurar, aprendemos a responder con mensajes claros, coherentes y efectivos, incluso en los contextos más exigentes. Estructurar respuestas en cuestión de segundos. Responder con claridad en cuestión de segundos no significa improvisar sin rumbo, sino contar con estructuras mentales simples que guíen el pensamiento bajo presión. Este capítulo explica que la diferencia entre una respuesta confusa y una efectiva no está en el conocimiento, sino en la organización inmediata de las ideas. Cuando el tiempo es limitado, el cerebro agradece los marcos claros. El libro propone utilizar estructuras breves y flexibles que se puedan activar al instante. Una de las más útiles es comenzar con la idea principal y luego reforzarla con 1 o 2 puntos clave. Esto permite transmitir un mensaje completo sin perder coherencia ni extenderse innecesariamente. También se destaca la importancia de responder a la intención de la pregunta y no solo a sus palabras. Identificar rápidamente qué busca el interlocutor, información, seguridad, decisión o perspectiva, ayuda a elegir la estructura adecuada y evita respuestas largas que no van al punto. El capítulo subraya que no es necesario llenar cada segundo con palabras. Una respuesta bien estructurada puede ser corta y aún así transmitir solidez. De hecho, la brevedad suele percibirse como señal de claridad y confianza. Otra herramienta clave es el uso de transiciones simples como enumeraciones o contrastes que ayudan al oyente a seguir el hilo sin esfuerzo.
Estas señales organizan la respuesta y refuerzan la credibilidad del hablante incluso en contextos de alta presión. Estructurar respuestas en segundos es una habilidad entrenable. Practicar con preguntas reales, limitarse intencionalmente a pocas ideas y revisar mentalmente la estructura antes de hablar fortalece esta capacidad. Con el tiempo, responder de forma organizada se vuelve natural. Este enfoque demuestra que improvisar bien no es hablar sin pensar, sino pensar lo justo para hablar con sentido, dirección y propósito, incluso cuando el reloj juega en contra. Hablar con confianza, incluso cuando no estás seguro. Hablar con confianza no significa tener todas las respuestas ni sentirse completamente seguro en todo momento. Este capítulo plantea una idea clave. La confianza en la comunicación no nace de la certeza absoluta, sino de la forma en que manejamos la incertidumbre frente a los demás. En situaciones improvisadas, muchas personas creen que deben sonar perfectas para ser creíbles. Esta creencia aumenta la presión y bloquea la expresión natural. El libro propone un enfoque distinto: aceptar que no siempre sabemos todo y aprender a comunicar desde esa realidad con honestidad y claridad. Una de las herramientas más importantes es el lenguaje. Usar frases simples, directas y afirmativas transmite mayor seguridad que rodear las ideas con justificaciones excesivas. Evitar muletillas, disculpas innecesarias o explicaciones largas ayuda a que el mensaje se perciba más firme, incluso cuando aún estamos elaborando la respuesta. El capítulo también destaca el poder del lenguaje corporal y la voz. Mantener una postura abierta, un ritmo de habla pausado y un tono estable refuerza la percepción de confianza. Estas señales no solo influyen en cómo nos ven los demás, sino también en cómo nos sentimos internamente. Otra clave esencial es aprender a ganar tiempo sin perder credibilidad. Reconocer que necesitamos un momento para pensar o aclarar lo que sí sabemos antes de avanzar es preferible a responder con confusión. La transparencia bien comunicada genera confianza, no debilidad. Hablar con confianza cuando no estamos completamente seguros es una habilidad que se desarrolla con práctica consciente. Al enfocarnos en ser claros, honestos y presentes, en lugar de intentar impresionar, logramos una comunicación más auténtica y efectiva. Este capítulo nos recuerda que la verdadera confianza no proviene de saberlo todo, sino de saber comunicarnos con calma, respeto y coherencia, incluso en medio de la duda. Convertir las preguntas en oportunidades. Las preguntas inesperadas suelen percibirse como amenazas. Ponen a prueba nuestro conocimiento, nuestra rapidez mental y nuestra seguridad. Sin embargo, este capítulo propone un cambio de perspectiva fundamental. Cada pregunta es una oportunidad para guiar la conversación, aportar valor y fortalecer nuestra credibilidad. En lugar de reaccionar de forma defensiva, el libro invita a escuchar con atención la intención que hay detrás de la pregunta. Muchas veces, quien pregunta no busca una respuesta perfecta, sino claridad, orientación o confirmación. Identificar ese propósito permite responder de manera más relevante y estratégica. Una de las claves para convertir las preguntas en oportunidades es reformularlas. Parafrasear brevemente lo que se ha escuchado no solo gana tiempo para pensar, sino que demuestra comprensión y control de la situación. Además, ayuda a enfocar la respuesta en lo verdaderamente importante. El capítulo también destaca que no todas las preguntas deben responderse de forma directa o inmediata. En algunos casos, es válido ampliar el marco, contextualizar o redirigir la conversación hacia un punto más productivo. Hacerlo con respeto y claridad transforma una pregunta incómoda en una plataforma para comunicar nuestro mensaje principal. Otra herramienta esencial es responder con intención, no por impulso. Elegir qué decir y qué omitir es tan importante como la respuesta misma. Al conectar la respuesta con nuestros objetivos, convertimos la pregunta en un puente, no en un obstáculo. Convertir las preguntas en oportunidades requiere práctica y mentalidad.
Cuando dejamos de verlas como ataques y comenzamos a tratarlas como invitaciones al diálogo, ganamos confianza y fluidez. Este enfoque nos permite transformar momentos de presión en espacios de aprendizaje, liderazgo y comunicación efectiva. Usar historias para comunicar de forma rápida y eficaz. Las historias son una de las herramientas más poderosas para comunicar ideas de forma rápida y memorable, especialmente en situaciones improvisadas. Este capítulo explica que contar una historia no requiere largos relatos ni detalles complejos. Basta con una estructura simple que conecte emocionalmente y transmita un mensaje claro. Cuando el tiempo es limitado, las historias ayudan a organizar el pensamiento y a captar la atención de inmediato. En lugar de enumerar datos o conceptos abstractos, una experiencia concreta permite que el oyente comprenda y recuerde el mensaje con mayor facilidad. El cerebro humano está naturalmente diseñado para procesar información en forma de relato. El libro propone utilizar microhistorias, relatos breves que incluyan un contexto, una acción y un resultado. Esta estructura básica permite comunicar una idea completa en pocos segundos sin perder impacto. No se trata de impresionar, sino de ilustrar el punto que queremos transmitir. Otra clave importante es la relevancia. Las historias deben estar directamente relacionadas con la pregunta o situación presente. Una historia breve y bien elegida refuerza la credibilidad del hablante y evita divagaciones innecesarias. El capítulo también destaca la importancia de centrarse en el aprendizaje o mensaje final de la historia. Sin una conclusión clara, incluso una buena anécdota pierde fuerza. Expresar explícitamente la lección ayuda a conectar la historia con el objetivo de la comunicación. Usar historias de forma eficaz no depende del talento narrativo, sino de la intención y la práctica. Al entrenar la capacidad de transformar experiencias cotidianas en ejemplos breves y claros, mejoramos nuestra comunicación espontánea. Este enfoque demuestra que, incluso bajo presión, una historia bien contada puede simplificar ideas complejas, generar conexión y transmitir mensajes poderosos en muy poco tiempo. Elegir palabras que generen impacto. En situaciones de comunicación espontánea, las palabras importan más de lo que creemos. Cuando el tiempo es limitado, cada término que elegimos puede reforzar o debilitar el mensaje. Este capítulo explica que comunicar con impacto no consiste en usar palabras complejas, sino en seleccionar aquellas que sean claras, precisas y significativas. Bajo presión, es común recurrir a muletillas, frases vagas o explicaciones largas que diluyen la idea principal. El libro propone simplificar el lenguaje y priorizar verbos activos y expresiones directas. Las palabras concretas ayudan al oyente a comprender rápidamente y transmiten mayor seguridad. Otra clave esencial es adaptar el lenguaje al contexto y al público. Elegir palabras que resuenen con la experiencia del interlocutor aumenta la conexión y la credibilidad. No se trata de impresionar, sino de ser entendido. Un lenguaje accesible suele ser más persuasivo que uno técnico o recargado, especialmente en conversaciones improvisadas. El capítulo también subraya la importancia del tono. Palabras que transmiten calma, apertura y respeto reducen la tensión y facilitan el diálogo incluso en situaciones difíciles. Evitar absolutos y expresiones defensivas permite mantener la conversación constructiva. Además, se destaca el poder de las frases cortas. Las ideas bien delimitadas y expresadas con sencillez tienen mayor impacto y son más fáciles de recordar. Cuando hablamos con claridad, el mensaje gana fuerza sin necesidad de extenderse. Elegir palabras con intención es una habilidad que se desarrolla con práctica consciente. Escuchar cómo hablamos, revisar nuestras respuestas y ajustar el lenguaje con el tiempo mejora notablemente nuestra comunicación espontánea. Este capítulo nos recuerda que, en momentos clave, no gana quien habla más, sino quien elige mejor sus palabras y logra que el mensaje llegue con claridad, precisión e impacto. Leer el ambiente y adaptarse rápidamente.
Leer el ambiente es una habilidad esencial para comunicarse con eficacia en situaciones improvisadas. No se trata solo de lo que decimos, sino de comprender lo que ocurre a nuestro alrededor, las reacciones, el estado emocional del público y las señales no verbales que influyen en la conversación. Este capítulo explica que la comunicación exitosa comienza con la observación atenta. Cuando el tiempo es limitado, interpretar rápidamente el contexto permite ajustar el mensaje de forma inteligente. El libro destaca la importancia de prestar atención al lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de voz y el nivel de energía de los demás. Estas señales ofrecen pistas claras sobre si el mensaje está siendo comprendido, aceptado o necesita cambiar de rumbo. Otra idea central es la flexibilidad. Aferrarse a un mensaje preparado, ignorando el ambiente, suele generar desconexión. En cambio, adaptar el contenido, el tono y la duración de la respuesta demuestra inteligencia comunicativa y genera mayor confianza. A veces, simplificar es más efectivo que profundizar. El capítulo también subraya el valor de ajustar el ritmo. Hablar más despacio cuando hay confusión o acelerar cuando la audiencia está comprometida ayuda a mantener la atención y mejorar la claridad. La adaptación no significa improvisar sin criterio, sino responder conscientemente a lo que el momento exige. Además, se destaca que leer el ambiente incluye reconocer cuándo es mejor hablar y cuándo es mejor escuchar. Saber ceder la palabra o hacer una pregunta puede fortalecer la conversación más que una respuesta extensa. Adaptarse rápidamente es una habilidad que se entrena con experiencia y reflexión. Al desarrollar sensibilidad hacia el contexto y disposición al cambio, mejoramos nuestra comunicación espontánea y evitamos malos entendidos. Este capítulo nos recuerda que comunicar bien no es imponer un mensaje, sino conectar con las personas y el momento presente, ajustando nuestras palabras para que realmente tengan efecto. Manejar preguntas y conversaciones difíciles. Las preguntas y conversaciones difíciles son inevitables en entornos personales y profesionales. Este capítulo explica que la dificultad no reside solo en el contenido de la pregunta, sino en la carga emocional que la acompaña. Bajo presión, es fácil reaccionar a la defensiva, perder claridad o decir más de lo necesario. El libro propone comenzar por regular la respuesta emocional antes de responder. Una breve pausa y una respiración consciente permiten recuperar el control y evitar reacciones impulsivas. Mantener la calma no significa ceder, sino crear el espacio mental necesario para responder con intención. Una estrategia clave es reconocer la pregunta sin validarla por completo. Aceptar la preocupación o el punto de vista del otro demuestra respeto, incluso cuando no estamos de acuerdo. Esta validación reduce la tensión y abre la puerta a un diálogo más constructivo. El capítulo también destaca la importancia de responder al fondo del asunto y no al tono con el que se formula la pregunta. Separar la emoción del contenido ayuda a mantener la conversación enfocada y evita que escale innecesariamente. Otra herramienta esencial es establecer límites claros. No todas las preguntas requieren una respuesta detallada. Saber decir, eso no es algo que pueda abordar ahora, o redirigir la conversación con transparencia protege la credibilidad y el control de la situación. Manejar conversaciones difíciles es una habilidad que se fortalece con práctica y reflexión. Al aprender a escuchar con atención, responder con calma y mantener claridad en el mensaje, transformamos momentos incómodos en oportunidades de entendimiento y liderazgo. Este capítulo nos recuerda que la comunicación efectiva en situaciones difíciles no consiste en ganar discusiones, sino en preservar la claridad, el respeto y el propósito, incluso cuando la presión es alta. Sonar creíble sin prepararse en exceso. La credibilidad en la comunicación no depende de memorizar respuestas ni de prepararse en exceso. Este capítulo plantea que, paradójicamente, demasiada preparación puede volver el discurso rígido, artificial y poco convincente. Cuando intentamos controlar cada palabra, perdemos naturalidad y conexión con el interlocutor.
El libro explica que sonar creíble se basa más en la coherencia que en la perfección. Expresar ideas claras, reconocer límites y comunicar con honestidad genera más confianza que ofrecer respuestas largas o excesivamente técnicas. La credibilidad surge cuando el mensaje es comprensible y consistente, no cuando está sobrecargado de información. Una de las claves principales es prepararse de forma estratégica. En lugar de memorizar textos, se recomienda dominar ideas centrales, ejemplos breves y estructuras simples. Esto permite adaptarse al momento sin perder el sentido del mensaje. La flexibilidad refuerza la percepción de seguridad. El capítulo también destaca la importancia del lenguaje sencillo. Usar palabras claras y directas transmite dominio del tema. Explicaciones innecesariamente complejas pueden generar desconfianza o desconexión, especialmente en situaciones improvisadas. Otro aspecto esencial es la autenticidad. Admitir cuando no se sabe algo, explicar qué se puede aportar en ese momento y comprometerse a profundizar más adelante fortalece la credibilidad. Fingir certeza suele tener el efecto contrario. Sonar creíble sin prepararse en exceso es una habilidad que se desarrolla con práctica consciente. Aprender a confiar en el propio conocimiento, aceptar la imperfección y enfocarse en el valor que se aporta al oyente mejora notablemente la comunicación espontánea. Este capítulo nos recuerda que la verdadera credibilidad no proviene de decirlo todo, sino de decir lo necesario con claridad, calma y honestidad, incluso cuando no hemos ensayado cada detalle. Construir el hábito de la excelencia en la comunicación espontánea. La excelencia en la comunicación espontánea no es un talento innato, sino el resultado de hábitos conscientes y práctica constante. Este capítulo explica que hablar bien bajo presión no depende de momentos aislados de brillantez, sino de comportamientos repetidos que, con el tiempo, se vuelven naturales. El libro destaca que el primer paso para construir este hábito es cambiar la mentalidad. En lugar de ver las situaciones improvisadas como amenazas, se propone entenderlas como oportunidades de aprendizaje. Cada conversación espontánea, exitosa o no, aporta información valiosa para mejorar. Una clave esencial es la práctica deliberada. Esto implica exponerse intencionalmente a situaciones donde sea necesario pensar y hablar en el momento, reflexionar después sobre lo ocurrido y ajustar el enfoque. Pequeñas mejoras constantes generan grandes avances a largo plazo. El capítulo también subraya la importancia de integrar herramientas simples de forma habitual. Pausar antes de responder, estructurar ideas rápidamente, elegir palabras con intención y adaptar el mensaje al contexto. Cuando estas acciones se repiten, dejan de requerir esfuerzo consciente. Otro aspecto fundamental es la autocompasión. Aprender a comunicarse mejor implica cometer errores. Castigarse por respuestas imperfectas frena el progreso. En cambio, adoptar una actitud de curiosidad y aprendizaje fortalece la confianza y la resiliencia. La excelencia en la comunicación espontánea se construye cuando la preparación se combina con flexibilidad. No se trata de controlar cada respuesta, sino de confiar en el proceso y en la capacidad de adaptarse al momento. Este capítulo concluye que comunicarse bien de forma improvisada es una habilidad entrenable que mejora con constancia, reflexión y práctica diaria. Al convertir estas estrategias en hábitos, la claridad, la seguridad y la eficacia se vuelven parte natural de nuestra forma de hablar. Al llegar al final de este libro, queda claro que hablar bien en el momento no es una habilidad reservada a unos pocos, ni un don con el que se nace. Es una capacidad humana que se puede comprender, entrenar y fortalecer con práctica consciente. A lo largo de esta obra, hemos descubierto que el bloqueo, la ansiedad y la duda no son enemigos, sino señales naturales de que estamos expuestos, presentes y comprometidos con lo que decimos. Este libro nos enseña a pensar con claridad cuando el tiempo es limitado, a estructurar respuestas en segundos y a usar palabras que realmente importan.
Aprendimos que la confianza no nace de tener todas las respuestas, sino de saber avanzar con honestidad, incluso cuando no estamos seguros. También vimos cómo las preguntas difíciles pueden convertirse en oportunidades, cómo las historias breves nos ayudan a comunicar con impacto y cómo leer el ambiente nos permite adaptarnos al momento. Más allá de las técnicas, el mensaje central es profundo y humano. Comunicarse bien de forma espontánea no se trata de sonar perfecto, sino de ser claro, auténtico y presente. La excelencia en la comunicación se construye con hábitos pequeños, repetidos día a día y con la disposición de aprender de cada conversación, incluso de aquellas que no salen como esperamos. En Conocimiento en Voz, creemos que escuchar, reflexionar y crecer a través de las ideas transforma la manera en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Si este contenido te ha aportado valor, calma o una nueva forma de entender tu voz, te invitamos sinceramente a unirte al canal y acompañarnos en este camino de aprendizaje continuo. Porque tu voz importa, y aquí siempre tendrá un espacio para crecer.